en el que hombres y mujeres están tomando decisiones que Dios nos llama a tomar. Estamos viviendo un tiempo, hermano, de bautismos. El bautismo es una decisión, es un compromiso, como nos enseñaba Iván, nuestro pastor, es un manifestar delante de los hombres y delante de Dios algo que ya ha ocurrido en nuestras vidas. El bautismo no es otra cosa sino declarar a viva voz, con el corazón en la mano, que en nuestra vida ha habido un cambio de gobierno, como nos compartía Iván. Es manifestar delante de los hombres y delante de Dios de que en nosotros no gobierna ya el pecado. Es decir, es una declaración de guerra, es una declaración en la cual nosotros manifestamos que ya no servimos más al enemigo y servimos a Jesucristo. Es una manifestación, hermano, de que hemos hecho un pacto con la luz, deshaciendo el pacto con las tinieblas que teníamos anteriormente. Es una declaración abierta de guerra, hermano. Estamos en guerra. Sí, a lo mejor en el exterior se está viendo muy eufórico, muy exaltado. Estamos en guerra, somos un ejército, somos soldados de Cristo. Amén. Somos soldados de luz, amén. ¿Sabes qué ocurre, hermano? Que muchas veces en las iglesias está demasiado acentuado el espíritu familiar. Sí, está bien que a veces junto con ese espíritu familiar se infiltra un espíritu pusilánime y débil que raya incluso con lo cursi. Perdonadme que os diga eso, pero así lo siento. Muchas veces llegamos a la iglesia y vemos al pastor y decimos: el pastor es nuestro papaíto, el copastor es hermanito, y los diáconos, hermanitos. Mira, hermano, el pastor, en este caso Iván, es nuestro capitán aquí en la tierra, en este ejército, en esta congregación. Y los copastores y los diáconos y los ancianos, hermano, sí, son los hermanitos, pero son los sargentos del ejército de Dios. Y debemos de obedecerles. Y debe de haber disciplina en el ejército de Dios. Porque ¿saben lo que ocurre en la familia? En la familia lo que abunda es la desobediencia más que la disciplina. Yo te lo digo por mi caso, en mi familia. Cuando mi madre me decía: déjate bajar la basura, por ponerte el ejemplo, decía: bueno, sí, ya, ahora puedo. Yo me decía: venga, acércate a por esto que se me ha olvidado de decir. Bueno, espérate que, ¿sabes? Junto con el espíritu de familia se infiltran otros espíritus, hermanos, que debemos de tener cuidado con ellos. Somos un ejército, estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y como ejército que somos, y como en una guerra que estamos viviendo, necesitamos, hermano, tener estrategias militares. Debemos de saber con qué armas contamos, debemos de saber quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. Y por eso me gustaría compartir hoy la palabra en el libro de Jueces, Jueces capítulo 3. El libro de los Jueces es un manual de guerra espiritual. En el libro de los Jueces, hermanos, te vas a poder encontrar a hombres, a varones de Dios que luchaban contra los pueblos enemigos, contra los que se encontraban en el pueblo de Israel. Y vas a ver, y nos vamos a dar cuenta de qué estrategias utilizaban, qué armamento estaba a su disposición, qué personas, qué pueblos eran aliados y qué pueblos eran enemigos. Amén. Necesitamos, hermano, es preciso que tomemos la decisión de manifestar en qué ejército estamos militando. Amén. Yo me he gozado de verdad estos días que ha habido bautismo de hermanos y hermanas que se han plantado delante de Dios y han manifestado delante de la congregación y han dicho: Señor, yo ya no sigo más al pecado, yo voy a seguir a ti, Señor Jesús, y declaran con esto abiertamente la guerra al enemigo. Y no hay en esta guerra, hermano, una posición
Jueces 3, desde el versículo 12, perdón. Dice así la palabra de Dios: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era justo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, decidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decir. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado sobre su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la bordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió del esqueleto. Y salió Ahod al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seigar. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Y entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, a los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los lados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subjugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Amén. El Señor nos bendiga a través de esta palabra. Hermanos, estamos en guerra, somos un ejército. Había en un principio que el libro de los jueces dice, es una constante en este libro, que cada vez que los hijos de Israel hacían lo malo delante de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Hermano, y no es otra cosa que lo que nos ha estado ocurriendo a nosotros, hasta no hace mucho. Nosotros, empeñados en hacer lo malo delante de Dios, lo que hemos conseguido únicamente es que Dios nos dejase hacer a nuestro entender, y nosotros hemos caído en las manos de nuestros enemigos. Amén. Dios así lo ha permitido, de que nuestros enemigos, de que nosotros caigamos en manos de los enemigos, porque nos empeñamos en hacer lo malo. El pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, y concretamente lo que a Dios les agradaba sobre otras muchas cosas, era que primeramente esta gente se ponía a adorar a los ídolos de las tribus enemigas, y empezaban a adorar a estos ídolos primeramente porque tenían temor de esos pueblos, a pesar de que tenían la palabra de Dios, a pesar de que tenían la promesa de Dios de que todos sus enemigos serían entregados en sus manos. Amén. ¿Cuántos de aquí, hermanos, sabemos que Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos? Amén. Hay pocos que lo saben. ¿Cuántos lo saben? Levante la mano. Bueno, pues para que no lo sepa, Dios ha entregado a todos nuestros enemigos en nuestras manos, porque Él ya lo
a través de las circunstancias, a través de la enfermedad, a través de las crisis, a través de las situaciones difíciles en nuestra vida, el enemigo toma ventaja. Dice aquí que el enemigo se había posicionado en la ciudad de las palmeras. ¿Y qué hay en la ciudad de las palmeras? Aquí mis hermanas que viven conmigo en la casa han estado en Elche esta tarde. Elche podría ser la ciudad de las palmeras, claro que sí, ¿verdad? Pues sí, es la ciudad de las palmeras, pero en este caso era Jericó, la ciudad de las palmeras. Y Jericó es una ciudad con palmeras en medio del desierto, una ciudad con agua, un vergel, un oasis, un buen sitio, un lugar idóneo para descansar. Pero allí estaba posicionado Eglón, un gobernador de las tinieblas, contra el cual nosotros estamos en lucha, estamos en guerra, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eglón se había posicionado allí. No podían entrar a la ciudad de las palmeras, no podían entrar a ese lugar de reposo. ¿Cuántos de aquí saben que en medio del desierto, en medio de los problemas, hermanos, nosotros tenemos un lugar de reposo, que es en Cristo Jesús? Que nosotros podemos entrar al reposo de nuestro Señor. Los judíos, hermanos, se empeñaban en observar el sábado, pero nosotros no tenemos por qué observar el sábado para el descanso, porque nuestro descanso es Jesucristo. Amén. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. En el Señor podemos descansar, en el Señor reposa nuestra alma. Hermanos, esto es muy bonito de decir, muy fácil, pero a veces parece ser que las circunstancias, los problemas toman ventaja sobre nosotros y no permiten que vayamos a descansar a ese lugar de reposo que ponemos en Cristo Jesús. Los problemas, las adversidades, la enfermedad, la crisis, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales en el trabajo, en el colegio de los niños, en la casa con la familia. Hay muchos problemas en nuestra vida. ¿Hay alguien de aquí que no tenga problemas? Allí hay uno que no tiene problemas, es muy joven, esa niña ya los tendrá tiempo de tenerlo, claro que sí. Pero te digo, hermano, que nosotros, claro que tenemos problemas, claro que hay aflicciones en nuestra vida. En el mundo dice el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El Señor ya nos da la victoria, hermano, lo que estamos haciendo un tiempo de ir a tomar aquello que el Señor ya ha ganado para nosotros. La victoria está en Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, ¿por qué entonces muchas veces los problemas nos subyugan, nos doblegan, nos desaniman, nos dejan de tal manera preocupados día, noche, hora tras hora, todo el tiempo del mundo, incluso robándonos el tiempo para buscar la palabra de Dios, buscándonos el tiempo para orar, para llegar a ese lugar de descanso, para llegar a ese lugar de reposo que tenemos en Cristo Jesús? Eso es estrategia del enemigo. Eso es una estrategia del adversario. Vamos todo el día, una parte del día, preocupados por problemas. Vamos conduciendo y vamos pensando acerca de los problemas. Se puede ir meditando en la palabra que hemos escuchado, que hemos leído. Vamos dándole vuelta, vamos caminando, vamos a ver de qué manera, vamos al trabajo y estamos pensando en los problemas que hemos dejado en la casa con la familia. Vamos a la casa con la familia y vamos caminando en los problemas que nos hemos dejado en la casa de trabajo, hermano. Pero pasamos la vida preocupados. Pero dice el Señor que por más que se afane, podrá añadir un codo a su estatura. ¿Quién por más que se preocupe va a poder añadir un codo? ¿Quién va a poder crecer? Por más que nos preocupemos de crecer, ¿quién va a poder crecer si no está en nuestras manos? Está en manos de Dios. ¿Quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? No podemos. ¿Por qué vamos a preocuparnos? Hermano, tenemos un lugar de reposo, un lugar de descanso que es en Cristo Jesús, donde podemos ir con nuestros problemas, podemos ir con nuestros afanes, podemos ir con nuestros padecimientos, entregárselos al Señor y decirle: Señor, hasta aquí puedo hacer ya, yo no puedo hacer nada más. En tus manos, Señor, dejo mi problema, en tus manos, Señor, pongo mi vida, en tus manos, Señor, pongo esa aflicción, porque yo no puedo, Señor. Y es entonces cuando somos ellos candidatos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Amén. Cuando llegamos a ese punto, hermano, en el que reconocemos delante del Señor que no podemos hacer más, es
lleno de gobernadores de las tinieblas, hermano, que no nos permiten, a través de los problemas, a través de las circunstancias, el llegar a ese lugar de reposo. Ves a personas cristianas, yo te hablo de cristianos, yo te hablo ya de la gente del mundo. Te hablo de hermanos y hermanas que viven con la cara larga, cara de desánimo, cara de preocupación. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a ese vergel, a ese oasis, donde recobrar fuerza, donde tomar agua, donde tomar alimento. Amén. La manera de liberar, la estrategia militar, la estrategia de guerra espiritual para poder liberar ese lugar que viene tomando el gobernador de las tinieblas, hermano, es la que aquí nos describe este capítulo en el libro de los Jueces. Dice primeramente que los hijos de Israel clamaron delante de Dios y Dios le levantó un libertador. Hermano, y cada vez que tú clamas delante de Dios, Dios hace algo. Amén. Cuando tú te pones de rodillas y clamas al Señor y dices, Señor, te necesito en mi vida. Señor, haz tú lo que tengas que hacer, Señor, porque yo no puedo hacer nada más. Y cuando tú clamas, el Señor hace algo en tu vida. Y aquí le levantó un libertador, como cada vez que esa gente clamaba, como cada vez que el pueblo de Israel clamaba delante de Dios. Tú sabes, hermano, que los libertadores representan a nuestro Señor Jesucristo. Los libertadores de este libro de Jueces, este Ahod, Sansón, etcétera, etcétera, todos los hombres de Dios que te vas a encontrar aquí, no son sino la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el libertador por excelencia, aquel que nos libertó de las garras del pecado, que nos libertó de la esclavitud de Egipto, que nos libertó del látigo del capataz, de cuando estábamos sirviendo al enemigo, el que nos libertó, Jesucristo, nuestro libertador. Dice que le levantó a un libertador, a otro, un benjamita. Benjamín dice que era azul. Podría parecer que el ser zurdo fuese un inconveniente para que Dios lo usara. Puede ser que pudiera parecer un defecto para poder ser arrestado en las artes de la guerra, el ser zurdo. Muchas veces, hermanos, pensamos en nuestra vida que Dios no nos va a usar porque hay defectos en nuestra vida, porque no somos perfectos, porque hay inconvenientes en nuestra vida. Pero no, hermano, Dios nos va a usar tal y como somos, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos va a usar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la divinidad, donde el poder se hace más manifiesto en un hombre, en una mujer, es cuando reconoces tu debilidad delante de Dios, cuando reconoces que tú no eres capaz, es cuando Dios perfecciona su poder en esa debilidad, en ese defecto. Y aquí se sirvió de este hombre, un benjamita, que era zurdo, podía parecer un inconveniente. Bueno, pues en la tribu de Benjamín había hombres, era bastante común las personas zurdas, y los benjamitas eran muy hábiles, hermano, con el manejo de algunas armas, con el manejo de la obra, con el manejo del arco y las flechas. Pero este benjamita, este Ahod, era especialmente hábil en el manejo de un arma muy especial. Dice aquí que se fabricó una daga de 2 filos, un arma muy especial. Cuando en Efesios nos habla de la armadura de Dios y nos habla acerca de la espada del Espíritu, la espada de 2 filos, la espada de la verdad, no sé por qué hay en nosotros una tendencia a creer que está hablando de un espadón enorme, de una espada tremenda, pero aquí lo que se refiere en la Biblia es a una daga de un codo de largo. Un codo viene a ser como 45 centímetros. Es una espada manejable, una espada que la puedes guardar en tu vestidura, la puedes esconder, la puedes llevar bien pegada a ti. Dice el versículo 16 que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Claro, un zurdo donde va a colocarse la espada, no como nosotros, que sería del lado izquierdo, para desenvainar. Él la colocó en su lado derecho, bien pegada a su cuerpo, bien pegada a la cintura, podía esconderla, podía incorporar la espada a su vestimenta.
Dice que se fabricó una espada. No la pidió prestada. Se la fabricó él. No tuvo que pedirla prestada, tuvo que fabricársela. Y cuando aquí nos habla de esta espada que se fabricó, nos está hablando de la espada del Espíritu, nos está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, pero no la palabra logos, no la palabra escrita, la palabra rema, el rema del Espíritu. La palabra que te habla Dios personalmente a ti. El versículo que salta de la Escritura y se incorpora en tu corazón, haciéndose carne de tu carne y hueso de tu hueso. Esa es la palabra del Espíritu, ese es el rema del Espíritu. No es el logo. No es el libro. No es el libro. Con el libro te puedes defender la vida y te vas a subir hacia uno en la cabeza y de momento lo espalda. Pero el rema del Espíritu Santo, hermano, va más allá. Pero el rema del Espíritu Santo, hermano, hay que fabricarse. No lo puedes pedir prestado. Hay que trabajar en él. Hay que sacar el filo. Hay que pulirlo. Hay que templarlo. Hay que calentarlo. Hay que trabajar en él. La palabra de Dios, hermano, hay que trabajar en ella. Hay que escudriñar, hay que buscar. Hay que emplear tiempo, hermano, en fabricarse el rema del Espíritu Santo. Hay que memorizar versículos. Hay que pasar tiempo sumergiéndose en la Escritura. Porque el Señor te va a hablar personalmente a ti, pero te va a hablar a través del logo. Cuando más versículos conozcas, más fácil va a ser que el Señor te hable a través de ellos, porque el Señor te va a hablar acerca de algo que ya ha hablado. El Señor no te va a hablar nada nuevo, el Señor ya ha hablado. En la Biblia está lo que Dios ha hablado. Por eso tenemos que conocer la Escritura, por eso tenemos que conocer lo que Dios ha dicho ya. Y es a través de esto que Dios nos va a hablar. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto ayunando por 40 días. Y llegó Satanás y le dijo: hombre, llevas 40 días ayunando, debes tener hambre. Pues sí, es verdad que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 3:8, creo que es. Jesucristo había leído en el Deuteronomio, hermano, el logo, pero Dios le habló personalmente y esa palabra se hizo rema en su vida y le sirvió en ese momento de sustento, le sirvió de aliento y le sirvió para defenderse del enemigo. Amén. Había una mujer, hermano, que tenía mucho miedo, era una mujer muy temerosa, o sea, muy miedosa, no temerosa, miedosa. Llegaba a su casa y tenía miedo de estar sola. Llegaba a los chicos del colegio y se asustaba. Bajaba el ascensor y le daba miedo al ascensor. Subía por las escaleras y se asustaba de las escaleras. Se asustaba por todo. Y esta mujer dormía con la Biblia debajo de la almohada. Pero aún así esta mujer seguía teniendo miedo. Pero de repente un día, ante una situación de temor, Dios empezó a hablarle a través del lobo. Y la palabra se hacía viva en su vida, en su corazón. La palabra es viva y eficaz, hermano, cuando se hace rema, cuando se hace palabra del Espíritu para ti. Y esa mujer, cuando en esta situación de temor, empezó a recordar esos versículos que había leído ya antes y Dios le hablaba. Y le decía: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No temas, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Por eso, hermano, debemos de pasar tiempo trabajando en la palabra para fabricarnos un rema. Muchas personas que vienen a la iglesia de domingo en domingo, de reunión en reunión, esperando que el pastor o el predicador le dé una palabra que les sirva para toda la semana o para todo el mes. Debemos de trabajar en la palabra, debemos de fabricarnos nuestra propia espada, para que así el enemigo no pueda posicionarse, hermano, en ese lugar de descanso que nosotros tenemos en Cristo Jesús, para que podamos echar a ese enemigo fuera de ese lugar que legítimamente nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Amén. Dice que Ahab se dirigía a Jericó, a la ciudad de las palmeras, llevando un presente para ese gobernador de las tinieblas.
Esta gente del pueblo de Israel, cautivo de este gobernador, tenía que llevarle los tributos, tenía que llevarle el pago a este gobernador. Hermano, nosotros hemos estado pagando los tributos al enemigo en nuestra vida pasada por nuestros pecados. ¿Cuánto no hemos pagado nosotros en nuestras vidas? ¿Cuánto hemos tenido que pagar nosotros? ¿Cuántas consecuencias hemos tenido que pagar a causa de nuestro pecado? ¿Cuántos años de nuestra vida hemos entregado? Aparte de llevarles los tributos, esta gente le llevaba un regalo. Muchas personas, hermano, aparte de pagar las consecuencias de sus pecados, encima le hacen regalos al enemigo. Encima se lo ponen fácil al enemigo y le hacen regalitos. Y le regalan incluso a su familia y su trabajo, le regalan incluso hasta sus vidas. ¿Por qué? Porque si la situación es difícil no tienen nada con que defenderse, nada de una espada con la que atacar. No tienen palabra de Dios y si tienen la espada no la tienen oxidada. Y ni tan siquiera la desenfundan. Personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no la ponen en práctica. Hermano, cuando tú no pones en práctica la fe que has recibido, eso solamente es una provisión de fe, pero se convierte en profesión de fe cuando haces uso de ella, cuando la utilizas. La fe sin obras es fe muerta. Mucha gente hace encima regalos. Aparte de haber pagado el tributo, le regalan sus vidas al enemigo, le regalan la vida de sus familias al enemigo, le regalan su esfuerzo, su trabajo al enemigo. Pero este hombre aún tenía un propósito de Dios. Él se había propuesto firmemente acabar con ese gobernador de las tinieblas. Él se había propuesto firmemente acabar con el hombre. Por eso llevaba la espada bien guardada entre sus ropas. Dice el versículo 18, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Despidió a la gente porque él tenía un llamado de Dios, porque él tenía un propósito de Dios. Y despidió a la gente que lo había acompañado. Él se había hecho acompañar hasta allí por personas de su pueblo, vecinos, amigos, familiares incluso. Pero llegado a un punto lo despidió porque él tenía un propósito, él tenía un llamado de Dios, él estaba llamado a hacer algo para Dios. Él estaba determinado a acabar con Eglón, a liberar la ciudad de las palmeras. Y por eso despidió a aquella gente. ¿Sabe por qué lo despidió? Porque seguramente esa gente le hubiera dicho: ¿cómo vas a ir a esta palacio? Si está el ejército allí cubriendo todas las posiciones, si son mucho más numerosos que nosotros y mejor armados que nosotros. Le hubieran desanimado, le hubieran robado la fe, hubieran intentado apartarle ese propósito. Tú sabes, hermano, que va a llegar un momento en tu vida que vas a tener que despedir a la gente que ha llegado contigo hasta este lugar, hasta esta parte del camino. Tú sabes que muchas veces en tu familia o amigos tuyos, incluso una relación sentimental que tengas, vas a tener que despedirla. ¿Por qué? Porque te va a robar la fe, porque te va a desanimar, porque tú le vas a hablar del plan precioso que tiene Dios para contigo, le vas a hablar del propósito que tiene Dios para contigo y él te va a decir: pero va, eso es muy difícil, hombre, eso no va, que tú no lo veas. Y te va a desanimar y te va a robar la fe. Por eso vas a tener que despedir a esas personas que han llegado contigo hasta este lugar del camino, hermano. Mejor que te hagas acompañar de hombres y mujeres de fe. Pero si no es así, mejor que vayas solo. Si Dios te ha llamado